Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a jugar River dentro de un ratito nada más, porque el más grande va a estar disputando su segundo amistoso en los Estados Unidos y el último antes de emprender viaje hacia la Argentina contra el Pachuca de México. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. La realidad es que De Michelis plantearía algunas modificaciones en relación al 11 que jugó el miércoles y empató frente a Rayados de Monterrey, pero aún así también repetiría algunos jugadores que van a ser parte del esquema habitual titular en el 11 del más grande, teniendo en cuenta además que faltan tan solo 8 días para el arranque de la competencia oficial. Repasaremos las formaciones tanto de River como de Pachuca y después vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con algunos futbolistas individuales. Un jugador que lamentablemente sufrió una lesión bastante importante, no tan grave como la del Piti Martínez, pero se perderá aproximadamente 2 meses de competencia. Esto lo saca, por ejemplo, del Superclásico ante Boca que se va a llevar a cabo el 25 de febrero. Vamos a hablar también del jugador que podría estar recuperado para el partido de esta noche. Veremos cómo lo vio el DT en el transcurso de estas últimas 24 horas. De los juveniles que podrían llegar a ser titulares y sobre el final nos meteremos en el mercado de pases, en el nombre del nuevo jugador que surgió y en otro futbolista que ya había aparecido en el radar hace un par de días, pero que es bastante complicado incorporarlo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación de River. Martín De Michelis va a elaborar un 11 bastante similar al que jugó frente a Rayados de Monterrey, con algunas incógnitas y con algunos cambios. Claro está, teniendo en cuenta que hay futbolistas que lamentablemente no van a estar a disposición. En el arco seguramente empieza atajando Ezequiel Centurión. Franco Armani tuvo que salir en entretiempo en el partido frente al otro conjunto mexicano. Por suerte no tuvo que realizarse estudios porque la lesión habrá sido solamente un golpe, pero en definitiva me parece que no van a arriesgarlo y Centurión va a arrancar en el arco en este cotejo. En el lateral derecho no hay muchas alternativas, tiene que jugar sí o sí Marcelo Andrés Herrera. Veremos si lo hace durante los 90 minutos porque Santiago Simón se lesionó gravemente, ya voy a estar hablando de él un poco más adelante. En la dupla central, teniendo en cuenta que River tiene 4 zagueros, lo lógico sería cambiar a los 2 que fueron titulares frente a Rayados. En el partido del miércoles jugaron desde el arranque Paulo Díaz y Héctor David Martínez. Quien va a jugar seguro como titular va a ser González Pires. Habrá que ver si Funes Mori está disponible. Si no, quien podría estar desde el inicio también es el juvenil Daniel Zavala. En el costado izquierdo solamente está Enzo Díaz porque Casco no va a ser arriesgado seguramente. El lateral izquierdo no había estado en óptimas condiciones, teniendo en cuenta que se lo había operado de los meniscos y no pudo todavía hacer la pretemporada con normalidad. Seguramente durante la semana empiece a adaptarse ya otra vez a lo que es un entrenamiento común con el resto de sus compañeros, pero como está Enzo Díaz en ese lugar no hay que apurarlo demasiado. En la mitad de la cancha, el tándem del centro del campo de juego va a ser modificado. Van a jugar Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro en lugar de Matías Craneviter y de Manuel Lanzini. Un poco más adelantado, alguno de los 2 pibes va a ser titular, Ian Subiabre o Franco Mastantuono. Uno de los 2 estará desde el arranque, dependiendo de quién juegue, va a depender quiénes van a ser los otros 2 jugadores desde el inicio, porque hay que tener en cuenta que Subiabre juega más tirado a la izquierda y Mastantuono lo hace más tirado hacia la derecha, partiendo desde el centro del campo de juego. Acompañando a estos 2 jugadores, Barco podría llegar a repetir y el otro futbolista podría llegar a ser Nacho Fernández o Manuel Lanzini, en este caso Lanzini jugando un poco más adelante. Y en cuanto al centro delantero, la realidad es que en principio si Borja está bien debería sumar minutos, caso contrario volverá a jugar Roberto como titular o en definitiva también podría probar De Michelis a Colidio como referencia de área. Hay bastantes variantes, si bien es cierto que River está en la búsqueda de otro delantero más para no quedarse corto con jugadores ofensivos en ese sentido. Repasando el 11 nombre por nombre: Centurión en el arco, Herrera, González Pires, Ramiro Funes Mori, Zavala y Enzo Díaz serán los 4 defensores. Fonseca y Aliendro compartirán el centro del campo de juego. Más adelante, Nacho Fernández o Lanzini, Subiabre o Mastantuono y Ezequiel Barco. Y en la referencia de área, Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio o Agustín Roberto.
Y nos metemos ahora en la probable formación de Pachuca, que tiene como un aliciente bastante importante, quizás más para el hincha de River en cuestión, teniendo en cuenta cómo se dio su salida, que este equipo mexicano cuenta en su plantilla nada más y nada menos que con Salomón Rondón, el jugador venezolano que estuvo formando parte de la plantilla del más grande durante todo el 2023 y que en general no dejó una buena imagen. La realidad es que fueron pocos los momentos buenos de Rondón con la camiseta de River, y la realidad es que su salida terminó siendo un tanto conflictiva también por una declaración un tanto insólita, que dijo que no la pasó bien en los últimos meses cuando en River se le dieron absolutamente todas las comodidades y fue el propio delantero quien no pudo rendir a la altura de las expectativas. Pero igual hay otros futbolistas del Pachuca en quienes hay que prestar atención. Por lo pronto hay que decir que en la única jornada hasta este momento que jugaron del torneo mexicano, Pachuca ganó justamente 1-0 con gol de Rondón en condición de visitante frente a Cruz Azul, por lo que llega con un buen triunfo en general. Obviamente esta segunda jornada no la va a jugar porque la tendrá que disputar este fin de semana y va a estar enfrentándose hoy sábado frente a River. En cuanto al probable 11 que pondrá el director técnico, que es el uruguayo Guillermo Almada, cuenta con algunos futbolistas conocidos en el ámbito argentino y también con algunos bastante interesantes. La mayoría obviamente son mexicanos, pero en definitiva hay un par de jugadores que se destacan por sobre el resto. En un 4-2-3-1, Carlos Moreno va a ser el arquero. La línea de 4 defensores va a estar conformada por René López, por el argentino que pasó por River y fue campeón en el Clausura 2008, Gustavo Cabral, capitán de 38 años, que comparte saga con Sergio Barreto, exfutbolista que acá en Argentina jugó en Independiente de Avellaneda. El lateral izquierdo será Daniel Aceves. La pareja de mediocampistas centrales, conformada por el número 10 Eric Sánchez y por el número 5 Pedro Pedraza. Más adelante una línea de 3 volantes ofensivos, por el costado izquierdo Jesús Hernández, por el medio Alan Bautista y por el costado derecho un marroquí que disputó el último mundial y fue parte de esa selección africana que llegó por primera vez en la historia a las semifinales, Oussama Idrissi, y el centro delantero y referencia de área sería, como mencioné antes, Salomón Rondón. Vamos ahora a referirnos a la noticia negativa que surgió durante las últimas horas en River. Lamentablemente Santiago Simón finalizó el cotejo ante Rayados de Monterrey del pasado miércoles con una dolencia en una de sus manos y se confirmó que estará varias semanas afuera de las canchas. Es otra muy mala noticia para River en esta pretemporada. Ya hay 2 lesiones bastante graves. A la ya conocida del Piti Martínez, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, se suma ahora la baja por aproximadamente 2 meses de Santiago Simón, luego de haber sufrido un fuerte golpe en el partido frente al equipo de Monterrey, aunque en ese momento nadie se percató qué es lo que sucedió, porque Simón terminó saliendo en el entretiempo, al igual que muchos de sus compañeros. El DT realizó 5 cambios, por lo que uno pensaba que esa modificación, y sobre todo este cambio, el de Herrera por Simón, que uno se imagina que se va a dar en muchas oportunidades, teniendo en cuenta que ninguno de los dos se ha ganado el lateral derecho desde que De Michelis llegó al club. En cuanto a la lesión de Simón, porque obviamente el hecho de estar 60 días afuera de las canchas es algo que llama la atención, y uno lo primero cuando leyó esto fue que a lo mejor tenía algún problema óseo en alguno de sus piernas, porque es lo que normalmente sucede con una lesión de tanta gravedad. Sin embargo, lo que sucedió es que el futbolista había terminado el cotejo con un traumatismo en su mano derecha, pero que no parecía grave, pero como siguió con mucho dolor en las horas posteriores, se sometió a unos estudios médicos y los mismos arrojaron una luxofractura del primer metacarpiano en su mano derecha. En cuanto a lo negativo, como ya dije, deberá estar alrededor de 60 días sin jugar. La recuperación aproximadamente son 45 días, pero otras 2 semanas extra para que el hueso se ponga 100% bien firme. Y en cuanto a lo positivo, es que quizás no pierda estado físico, porque si bien es cierto que no puede entrar en contacto con el resto de sus compañeros por el peligro de poder sufrir una lesión más grave, sí puede correr, sí puede trotar, sí puede realizar muchos movimientos físicos, algún que otro ejercicio de gimnasio también va a poder estar realizando sin ningún tipo de problema.
pero aún así no deja de ser una mala noticia, porque sinceramente, si bien es verdad que Simón no se había ganado el puesto de lateral derecho, River no pierde a un futbolista que es indiscutiblemente titular, la realidad es que en principio es una opción menos para el DT, sobre todo teniendo en cuenta que el 11 todavía se está conformando y que en la pretemporada ya se han sufrido 2 lesiones graves. Y nos metemos ahora en la situación de Miguel Ángel Borja. En un principio el futbolista no jugó el miércoles pasado contra Rayados a causa de que venía acumulando mucha fatiga muscular, y es por eso que el cuerpo técnico, con el aval del cuerpo médico, decidieron que descanse y que no sumara ni siquiera un minuto por miedo a que se lesionara. La realidad es que hoy River está muy atento a que ningún jugador sufra una dolencia, primero porque el plantel parecería que está muy justo. Entre los futbolistas que no están disponibles porque están formando parte del preolímpico en Venezuela y otros jugadores que deberían estar llegando como refuerzos pero obviamente todavía no han llegado, el plantel parece bastante corto si tenemos en cuenta que muchos futbolistas son juveniles, y por eso mismo el hecho de que Borja haya sufrido una fatiga muscular hizo que se encendieran las alarmas en el cuerpo técnico. Era un partido que se presentaba como una buena oportunidad para ver al Colibrí en acción, teniendo en cuenta que el año pasado se había lesionado en la última jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional contra Instituto y no pudimos verlo ni en los cuartos ni en las semifinales de ese torneo. Únicamente lo vimos ingresar un rato en el complemento por la final del Trofeo de Campeones. Sin embargo, ni siquiera fue al banco de suplentes porque, como dije, estaba con una sobrecarga, y De Michelis en conferencia de prensa aseguró que estaría bien para este partido. Sin embargo, la pregunta que podemos hacernos es si finalmente el cuerpo técnico va a arriesgarlo. En caso de que ingrese, quien saldría del equipo, como mencioné anteriormente cuando hablé de la probable formación de River, es Agustín Ruberto. El juvenil jugó los 90 minutos y si bien es cierto que el estado físico de un chico de 18 años le permitiría jugar otra vez 90 minutos 72 horas después, de hecho lo hizo cuando defendió la camiseta de la selección argentina en el Mundial Sub-17, acá el punto es que queremos ver cómo se encuentra Borja, porque es el único futbolista experimentado que hoy tiene River en la referencia de área y por eso necesitamos que esté bien. Seguramente en caso de estar al 100% va a comenzar el torneo como titular y no queda tanto. En 8 días el Millonario estará recibiendo en condición de local a Argentinos Juniors por la primera jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional 2024 y necesitamos que la mayor cantidad de futbolistas estén disponibles. Por eso mismo, si bien es verdad que hay mucha euforia por ver a Borja, la realidad es que si no lo ven bien en la previa seguramente tampoco juegue este partido. Ahora llegaría prácticamente sin minutos al primer cotejo oficial, por lo cual tampoco habría que descartar que si Borja no es titular en este cotejo, Ruberto siga estando desde el arranque e inclusive pueda estar desde el inicio en el debut frente al bicho de la Paternal. Y también, como dije cuando hablé de la formación inicial, Zubiabre o Mastantuono, uno de los dos pelearía por ser titular. No es lo mismo quien esté desde el arranque, porque si bien es cierto que son dos juveniles y que la realidad es que uno espera que empiecen a ganar minutos, sería bastante raro, si a eso le sumamos que a lo mejor sigue jugando Ruberto en el lugar de Borja, que haya 3 futbolistas menores no de 21 o 22 años, sino menores de 18 años dentro del campo de juego, porque Jan Zubiabre acaba de cumplir 17 y Mastantuono todavía tiene 16, más allá de que ya a ambos le hemos visto unas condiciones verdaderamente fantásticas, y si bien es cierto que en alguna oportunidad pueden bajar durante el semestre a la reserva, la realidad es que River tiene desde el primer partido, que va a ser el 28 de enero, hasta la fecha número 7, que va a ser el Superclásico contra Boca del 25 de febrero, va a estar jugando 7 partidos en 27 días, es decir, un encuentro cada 4 días aproximadamente, por lo que va a necesitar una gran cantidad de futbolistas para estar presentes en esos cotejos, y obviamente el hecho de no traer refuerzos, que es algo que voy a estar remarcando absolutamente en todos los videos porque me parece un grave error que la única incorporación sea Fonseca, pero bueno, por lo menos están los juveniles que dentro de todo aparecen como importante solución, teniendo en cuenta que la falta de variantes en ofensiva obliga a que estos juveniles tengan un apresurado debut, lo cual para algunos es positivo, para otros puede considerarse negativo.
En caso de que juegue Mastantuono, como mencioné antes en la posible formación, lo va a hacer del centro del campo tirado un tanto a la derecha, teniendo en cuenta que es ahí donde se maneja mejor según su perfil. Mientras que Zubiabre ya el otro día había formado un buen tándem en el costado izquierdo con Héctor David Martínez. Y eso que Martínez no es lateral izquierdo, sino que es defensor central. Imaginémonos que ese tándem lo forme con un marcador de punta zurdo como lo es Enzo Díaz. Vamos a tener una dupla por el costado izquierdo más que interesante y a seguir muy pero muy de cerca. Es cierto igual que estos fueron dos partidos amistosos y que al ser juveniles debe haber algunas cuestiones que tienen que ir acoplando de a poco. Tienen que retroceder, tienen que ser dos futbolistas que también jueguen para el equipo y no únicamente en materia individual, pero qué mejor partido para que vayan sumando todos estos aspectos que este cotejo amistoso. Por lo que, por lo pronto, la idea es que uno de los dos, veremos por quién se decide de Michelis, también dependerá mucho de quiénes son los otros intérpretes en el centro del campo de juego, pero uno de los dos será titular en el encuentro de esta noche ante Pachuca. Y vamos ahora sí a hablar del mercado de pases, si es que hay algo que hablar del mercado de pases, porque en definitiva han surgido muchos nombres y la realidad es que River únicamente ha negociado por 3 futbolistas, Lucas Alario y Rafael Borré, que por distintos motivos decidieron irse a jugar al Inter de Porto Alegre, y por José Manuel López, por el cual Palmeiras no ha decidido ni siquiera negociarlo y lo ha declarado intransferible. Ahora, el nuevo nombre que aparece en carpeta es el de este joven futbolista uruguayo, Luciano Rodríguez. Es un jugador que se desempeña en el Liverpool de Uruguay y a quienes todos consideran, por lo menos los que lo han visto dentro del campo de juego, que tiene muchísimas condiciones y mucho futuro. Y además, como la relación entre los dirigentes de River y del Liverpool de uruguayo es muy pero muy buena, podría hacerse el traspaso sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuáles son los problemas y por qué surgen dudas? Obviamente a la hora de contratarlo, porque si River lo quisiera, ¿tiene dinero para comprarlo? En principio que es un futbolista que, como está disputando el torneo proolímpico, podría tener ofertas de Europa y es muy probable que el representante quiera esperar. A eso le sumamos que al estar jugando este certamen, River recién podría tenerlo para la 4ª o 5ª fecha de la Copa Liga Profesional y en principio River necesita un jugador ahora porque justamente está tratando de incorporar un refuerzo para reemplazar a aquellos que ya están en el preolímpico. Luciano Rodríguez de hecho podría compararse un poco con Pablo Solari, futbolista que está representando a la selección argentina en el torneo que se está llevando a cabo en Venezuela. Aún así, las cosas positivas tienen que ver con el rendimiento del jugador dentro del terreno de juego. Es un delantero muy pero muy versátil, tiene una muy buena definición, marcó el gol de Uruguay en la final frente a Italia que le dio la Copa del Mundo Sub-20 a mediados del 2023 en la competencia disputada en Argentina y obviamente al tener solo 20 años River puede incorporarlo, por ejemplo por una cifra cercana a los 4 millones de dólares y después venderlo por un dinero mayor. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Al igual que lo que pasó con Nicolás de la Cruz, Liverpool no va a querer vender la totalidad del pase. Lo más probable es que quiera traspasar el 50% de la ficha y que sean en conjunto después socios a la hora de vender al futbolista, ya sea al fútbol europeo o a algún otro equipo importante de Sudamérica, como sucedió con De la Cruz, que se terminó yendo a jugar al Flamengo de Brasil. La diferencia que surge entre Rodríguez y, por ejemplo, José Manuel López es que De Michelis había dado el ok para contratar al atacante del Palmeiras y todavía no sabemos si ha dado el ok para incorporar a este jugador del Liverpool. Por lo pronto las negociaciones no serían tan complicadas, pero en principio tampoco sería un futbolista que convenza al 100%. Y por último vamos a hablar de Hamilton Campas. ¿Qué es lo que sucede con el jugador colombiano? Jorge Brito había declarado en la previa del partido ante Rayados de Monterrey que River estaba buscando un jugador de las características de este futbolista colombiano. Todos sabemos qué es lo que sucede hoy por hoy con el jugador cafetero. Todavía no ha resuelto su continuidad de Rosario Central, más allá de que hoy por hoy parecería estar todo dado como para que continúe en el elenco rosarino. Recordemos que Central había hecho uso de la opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase. Gremio de Brasil tenía que darle los derechos federativos al conjunto argentino, pero en definitiva, como Campas no había llegado a un arreglo contractual con Central, el colombiano se terminó quedando en el fútbol brasileño. De hecho, desde Porto Alegre lo llamaron para que vuelva a sumarse a los entrenamientos porque comenzó la pretemporada y claro está, si el jugador pertenece a Gremio, lo lógico es que quieran que forme parte de las prácticas, por lo menos hasta que se defina su futuro. En el medio de todo este problema apareció River como opción.
Está claro que el futbolista seguramente por el hecho de que Central le dio lugar durante el 2023 decida seguir jugando allí. Es cierto que River también le puede ofrecer un mejor contrato y seguramente de cara al futuro puede ser una mejor vidriera, más allá de que Central en el último tiempo verdaderamente ha vendido muy bien al fútbol europeo. De hecho, me atrevería a decir que después de River es el segundo equipo que por más dinero ha vendido hacia el fútbol de Europa. Pero aún así está claro que River tiene otro nombre. Otro punto que no le juega tanto a favor al Millonario es que Central también juega la Copa Conmebol Libertadores y River no puede seducir al futbolista por ese lado. Es más, Gremio de Porto Alegre también la disputa, por lo que sea cual sea el futuro de Campas, siempre y cuando decida quedarse en Sudamérica, parece que el torneo más importante a nivel clubes del continente lo va a disputar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Campas juegue en el Millonario? En primera instancia, el representante tiene que por lo menos decirle a algún dirigente de River que ya no hay ninguna posibilidad de que juegue en Central, porque la realidad es que el nombre del Millonario puede surgir como para que Central le ofrezca un mejor contrato a Campas y así el agente deportivo únicamente estaría utilizando el nombre de River. Eso sucede absolutamente siempre con la mayoría de los futbolistas y con la mayoría de los representantes que suelen hacer esta clase de maniobras por el bien de sus representados. Es algo totalmente lógico y por eso River no quiere formar parte de ella. En caso de que el representante le asegure a los dirigentes de River que no hay manera de que Campas siga en Central, recién ahí el más grande podría meterse en una hipotética negociación para incorporarlo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el partido de esta noche es más importante por el hecho de que los futbolistas terminen bien que por el resultado en sí. El otro día ante Rayados no se vieron grandes cosas positivas futbolísticamente hablando y ya de por sí con la lesión de Simón hubo más contrapuntos negativos que positivos en ese cotejo en cuestión. Pero aún así esperemos que los futbolistas, sobre todo los juveniles, puedan tener una buena versión para que en general los hinchas puedan disfrutar de este segundo partido amistoso de pretemporada desde la distancia. Y en cuanto a los refuerzos, veremos si llega o no alguien. Parecería que por el momento la Secretaría Técnica está muy conforme con hoy por hoy los futbolistas que tiene el plantel del Millonario. Dijeron que algún delantero iba a llegar, por lo que la esperanza de que venga una incorporación todavía está abierta, porque eso sí lo mencionaron los directivos. Habrá que ver si terminan cumpliendo. No me imagino a De Michelis tan conforme con el plantel. Está claro que los jugadores que hoy por hoy forman parte de la plantilla son del gusto del DT, pero me parece que si no quiere quedarse corto y depender tanto de recuperar el nivel de algunos jugadores y que de los juveniles en definitiva tengan un rendimiento superador, se deben contratar al menos 3 refuerzos de jerarquía. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.